Vamos a ver a continuación una tabla resumen de los distintos tipos de agrupaciones que se han visto y sus principales características. Daremos en la primera columna el nombre de la agrupación, veremos en la segunda si influye o no el orden de los elementos del grupo en que el grupo sea diferente, si se pueden repetir o no elementos lo veremos en la tercera columna y por último en la cuarta columna veremos cuál es el número de estas agrupaciones que podemos formar. La primera de las agrupaciones es las variaciones. Las variaciones se caracterizan en que influye el orden de los elementos del grupo en que el grupo sea distinto y no se pueden repetir elementos. El número de variaciones de n elementos tomados de k en k es el cociente entre n factorial y n menos k factorial. Recordemos que k debía ser menor o igual que n en este caso. Las variaciones con repetición se caracterizan al igual que las variaciones en que influye el orden, pero en este caso sí se pueden repetir elementos. El número de variaciones con repetición de n elementos tomados de k en k es n elevado a k. Las permutaciones, al igual que las variaciones, se caracterizan en que influye el orden de los elementos y no se pueden repetir elementos. Las permutaciones son un caso particular de variaciones en el que n es igual a k, por tanto el número de permutaciones de n elementos coincide con n factorial. Las permutaciones con repetición, al igual que las permutaciones, influye el orden de los elementos y se pueden repetir elementos a diferencia de las permutaciones. El número de permutaciones con repetición de n elementos de entre los que hay m elementos distintos, de forma que el primero se repite k sub 1 veces, el segundo k sub 2 veces y el último k sub m veces, es el cociente entre n factorial y el producto de k sub 1 factorial, k sub 2 factorial y k sub m factorial. Por último, las combinaciones se caracterizan porque no influye el orden de los elementos del grupo, no se pueden repetir elementos, y el número de combinaciones de n elementos tomados de k en k es el número combinatorio n sobre k. Recordar que en este caso k debía ser menor o igual que n. Por último, las combinaciones con repetición, al igual que las combinaciones, se caracterizan porque no influye el orden de los elementos, en estas sí se pueden repetir elementos, y el número de combinaciones con repetición de n elementos tomados de k en k coincide con el número combinatorio n más k menos 1 sobre k.